Vamos a comenzar. La muerte es un tema central en el budismo, un sistema religioso que por más de 2000 años ha tenido una enorme influencia en el pensamiento, la vida cotidiana y las instituciones de distintas sociedades asiáticas. Esta religión surgió en la zona del Ganges, muy cerca de la frontera entre las naciones que actualmente conocemos como India y Nepal, y desde allí se expandió en pocos siglos por distintas regiones del sur de Asia, sureste de Asia, Asia Central y Extremo Oriente. La vida del Buda, que a este personaje, algunos académicos lo sitúan entre los siglos 6 y 5 antes de la era común. La vida del Buda, expresada en numerosos relatos hagiográficos que aparecen en toda la literatura budista, ha constituido el modelo a seguir para muchos practicantes budistas, laicos y monásticos. Así, las ideas y conductas budistas relacionadas con la muerte también tienen su modelo en algunos pasajes de la biografía sagrada de este personaje. Uno de los más característicos es el que nos lleva a una época de su vida en que todavía no era el Buda, sino un príncipe de nombre Siddhartha, entregado a una vida de placeres. El relato, que aparece en muchas fuentes, nos dice que el príncipe tuvo 4 encuentros contundentes. En uno de ellos, el joven príncipe contempló un cadáver en plena calle y comprendió que él mismo moriría algún día. Antes de esto no había tenido, de acuerdo al relato, no había tenido ninguna exposición ante la idea de la muerte, ¿no? O de la mortalidad. La ansiedad que le produjo el reconocimiento de su propia mortalidad lo impulsó a renunciar a esta relajada vida mundana y a convertirse en un renunciante religioso que buscaba obtener un estado inmortal. Así, en el budismo, la muerte representa un constante recordatorio de la impermanencia de todos los fenómenos, incluyendo la vida humana, y por lo tanto es una fuente de angustia. En contraposición, el llamado despertar, es decir, la experiencia inefable que convirtió a este príncipe Siddhartha en el Buda, que literalmente quiere decir el despierto, este despertar se concibe como un estado que lo liberó definitivamente del acecho de la muerte. En efecto, según el pensamiento budista, el Buda ya no renació nunca más, por lo que tras esa vida tampoco volvió a morir. Trascendió definitivamente la muerte. Ahora bien, esto nos lleva a una de las ideas más importantes de la doctrina budista, el renacimiento y la muerte, y la remuerte, perdón. En los textos que relatan la experiencia del despertar del Buda, se cuenta que éste adquirió la prodigiosa capacidad de recordar todas sus vidas pasadas, así como las vidas pasadas de todos los seres vivientes en todo el universo. Y en consecuencia comprendió que la muerte no se experimentaba una sola vez, sino un número infinito de ocasiones. Los seres vivientes, dice el budismo, nacen y mueren dentro de la llamada rueda de la existencia, un gran sistema impersonal, no regido por ninguna deidad o ningún dios supremo, al que están encadenados y que se caracteriza por la transitoriedad, la ausencia de sustancias eternas, la aflicción y la insatisfacción. Así, de acuerdo a la doctrina budista, en esta gran rueda existen 6 ámbitos de renacimiento y todos los seres vivientes ya han renacido y fallecido en ellos y lo seguirán haciendo de forma indefinida. Ante esta perspectiva tan angustiante, no es sorprendente que los antiguos budistas desarrollaran múltiples estrategias para enfrentar la inminencia de la muerte, entre las cuales podemos incluir las meditaciones sobre la muerte, que tenían y tienen el objetivo de eliminar el miedo y preparar al individuo para esta experiencia inevitable. En este tipo de prácticas, que siguen vigentes hasta nuestra época, el meditador, comúnmente un monje o una monja, deben concentrarse mentalmente en las etapas de descomposición por las que pasa un cadáver tras la muerte. Se afirma que esto le permitirá entender que su cuerpo es insustancial y perecedero, por lo que podrá eliminar el aferramiento hacia sus componentes materiales. En los casos más extremos, el ejercicio de concentración no era mental, sino que se llevaba a cabo en el carnero, en presencia de cadáveres reales en distintos estados
de descomposición. Ahora bien, más allá de servir como recordatorio de la propia mortalidad, para el budismo monástico, es decir, el budismo que practican los monjes, porque también hay, digamos, budistas laicos, ¿no?, que no toman votos. Para el budismo monástico, el cadáver carecía de importancia, pues en su pensamiento, los factores mentales y físicos que componen a la persona se separan tras la muerte y la conciencia adopta un nuevo cuerpo, quedando para siempre desligada de su cuerpo anterior. En consecuencia, cuando muere un ser viviente, el cuerpo no representa ya un vehículo de la conciencia, ni un objeto a través del cual se pueda ofrecer alivio al difunto. En pocas palabras, para el budismo antiguo, los restos mortales carecen de valor ritual o escatológico. Esta última afirmación tiene su gran excepción en los restos de personajes considerados sagrados, especialmente el Buda, sus discípulos y una larga lista de monjes y monjas a quienes se les reconoce haber trascendido la muerte. Se considera que los restos de estos seres extraordinarios no solamente constituyen un recordatorio de su sacralidad, sino que, de hecho, son una extensión material de ella. Siguiendo el modelo de la muerte del Buda que vemos aquí representada, los restos de estas personas son tratados como reliquias. Los pedazos de hueso y cenizas que restan de la cremación se colocan en relicarios que luego se depositan al interior de túmulos funerarios de distintas dimensiones, algunos de ellos de tamaño monumental, como este ejemplo que es uno de los más antiguos conservados en India, y los budistas los circundan con devoción, convencidos del poder purificador de las reliquias que están al interior. Ahora bien, con excepción de estos casos extraordinarios, en los primeros tiempos budistas, los cadáveres humanos, como ya dije, carecían de valor, siendo no más que restos vacíos. Así, en un código de reglas monásticas perteneciente a la antigua escuela budista, a una escuela budista antigua conocida como los Mula Sarvastivadins, se relata un episodio que explica la instauración de los primeros ritos funerarios budistas. Allí se cuenta que un monje falleció por enfermedad y los otros monjes, fieles a la concepción budista del cuerpo como un mero conjunto de factores caducos, dejaron el cadáver a un lado del camino y se fueron, no les importó hacer más ningún otro acto, sin preocuparse por realizar ninguna ceremonia. Sin embargo, como lo dejaron al lado del camino, un grupo de laicos y brahmanes pasaron por allí y vieron los restos y entonces dijeron, y aquí voy a citar una parte de este texto: este es el hijo de tal jefe de familia. Esto es lo que sucede cuando alguien se une a la orden de estos ascetas budistas que no tienen ninguna guía. Si no se hubiera unido a la orden, sus parientes hubieran realizado las exequias para él. Estas palabras llegaron a oídos del Buda, quien promulgó que a partir de ese momento debían realizarse las honras fúnebres para los monjes. Estas debían consistir en cremar el cuerpo, y si esto no era posible por falta de madera o de otros materiales, entonces los restos debían arrojarse a un río, enterrarse o al menos cubrirse con hojas y ramas, tras lo cual se hacía un ritual en el que se recitaba algún texto sobre la transitoriedad. Como expresa este relato, es muy probable que la comunidad temprana de monjes budistas no realizara ningún rito funerario y simplemente abandonara los cadáveres, Por esta razón, quizás se volvió objeto de críticas por parte de brahmanes, como en el relato, quienes por un lado cuestionaban la autoridad del Buda para regular su orden y por otra parte criticaban el vacío ritual de la comunidad budista en torno a la muerte. Entonces, todos ustedes tienen alguna referencia sobre India y saben que India es un país sumamente religioso y ritual, igual que México, Ante cualquier etapa de la existencia, de la vida humana, pues hay algún ritual. Y los budistas rompían ese paradigma al principio, porque para ellos el cuerpo pues ya no era importante. Ante esta situación, el Buda u otros personajes de autoridad
pudieron verse obligados a prescribir reglas sobre el tratamiento del cuerpo tras la defunción. Si bien no podemos afirmar que esta situación específica ocurrió de esta manera, es muy probable que este tipo de conflictos hayan existido desde la época en que la comunidad monástica estuviera en formación. La narración plantea que para los monjes no existía ninguna falta ritual ni ética en el acto de abandonar el cadáver, y al mismo tiempo señala que la prescripción de reglas relacionadas con los ritos mortuorios pudo ser motivada, más que por cuestiones rituales o sanitarias, por la presión de grupos sociales que tenían la necesidad de honrar a sus difuntos. Este episodio revela que la opinión externa tuvo un gran peso en el moldeado de las reglas de la comunidad budista, pues lo que tanto para el Buda como para los monjes no tenía relevancia, para otras personas, para los brahmanes y laicos, sí la tenía, ¿no? Ellos reprobaban el vacío ritual de la orden budista por no asistir a sus muertos o a los restos mortales, ¿no? Bueno, esta versión del código presenta a un maestro y a su comunidad en una posición sensible y flexible ante las críticas planteadas desde fuera de ella. Estos reaccionan haciendo concesiones a sus detractores. Lo que podría parecer una debilidad se presenta más bien como una estrategia integradora. Al autorizar la realización de ritos funerarios a los monjes, la comunidad budista cede ante la presión externa, pero logra con ello conciliar sus intereses con los de otros sectores de la sociedad. Por un lado, busca acallar las críticas de sus detractores, quienes ya no están en posición de difamarlos por no realizar los ritos correspondientes, y por otra parte, la preocupación de los laicos ante el vacío de ritos funerarios se ve tranquilizada mediante la prescripción de prácticas precisas y detalladas, las cuales les indican que, si se unen a la orden budista, recibirán las honras fúnebres adecuadas. Bueno, para concluir, es posible decir que la prescripción de reglas y prohibiciones en torno a este y otros temas obedeció en algunos casos a la necesidad de la orden budista por amoldarse a la sociedad dentro de la cual se desarrollaba, y en ese proceso se vio domesticada también por esa sociedad, y no necesariamente esto era el resultado de preceptos doctrinales relacionados con los principios éticos o la pureza ritual. La comunidad de monjes se vio en la necesidad de mantenerse flexible ante las presiones sociales, la cual exigía ciertas concesiones, y en ese proceso fue domesticada socialmente al adoptar prácticas exigidas por algunos sectores fuera de ella, es decir, fuera de la comunidad monástica, ¿no? Bueno, aquí voy a concluir entonces. Muchas gracias.